buenos días. Gracias por la espera. Vamos a continuar. En la sesión pasada, lo último que vimos fue la recta de carga. Entonces, vamos a hacer unos problemitas, digamos que algo parecidos a los que hicimos la vez pasada, donde encontramos los datos del transistor, pero en esta ocasión con el objetivo de ver si el transistor se encuentra en saturación, se encuentra en corte o se encuentra en la región activa, para saber cómo es que está trabajando. Posteriormente, pues ya haremos ejemplos de nosotros hacer el diseño para ponerlo a trabajar en la zona que nosotros necesitemos o lo que se nos indique en los problemas. Entonces les voy a compartir las diapositivas en la pantalla para que puedan anotar los ejercicios. Entonces, si no mal recuerdo, esta fue la última diapositiva que vimos, nada más para recordar que pues el transistor yo lo puedo hacer que se sature a diferentes corrientes dependiendo de la necesidad que yo tenga, y desde ese punto de saturación hasta que se va al corte, es decir, cuando la IB vale 0, la corriente en el colector vale 0 y el voltaje que está presente entre las terminales colector-emisor, pues es básicamente el de la fuente. Entre esos dos puntos está la recta de carga, lo cual quiere decir que conforme vaya incrementando yo la corriente de base, se va a ir incrementando la corriente de colector y a su vez el voltaje colector-emisor va a ir disminuyendo hasta llegar a un punto en el que por más que aumente la corriente de base, ya el transistor está saturado y ya no va a aumentar la corriente de colector y ya no va a disminuir el voltaje colector-emisor. ¿Sale? Entonces decíamos que hasta ese punto era válida la relación que decíamos que la corriente de colector es beta veces la corriente de base. Entonces, a partir de ese punto yo ya no puedo decir que la corriente de colector es beta veces la corriente de base. Entonces, por esto es importante tener en cuenta o saber en qué región está trabajando mi transistor para saber en qué condiciones está y saber qué hacer en caso de que yo quiera modificarlo. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Que básicamente pues, es el repaso de la sesión pasada. ¿Oh, no hay ninguna duda o pregunta? No, profesor. Entonces pasamos a los ejemplos o los ejercicios para saber si el transistor está o no en un modo de operación. Entonces, lo típico pues, es saber si está en ese punto de saturación o no. De corte, pues lo podemos identificar fácilmente porque pues la corriente en la base de alguna manera pues tiene que ser 0. Si está ahí, pues no hay problema, el transistor está en corte. Cuando la corriente de base no es 0, pueden ocurrir dos cosas, o que esté en la región activa o que el transistor esté en la región de saturación. Entonces vamos a determinarlo de esa manera. Ejercicio 1 dice determinar si el transistor del siguiente circuito se encuentra en saturación. Entonces dice, suponga que el voltaje colector emisor de saturación es igual a 0.2. Es decir, me voy a estar regresando y ahorita dejo que lo anoten. Voy a llegar al punto donde se satura y voy a ver cuánto vale ese voltaje. Ese es el punto donde por más que yo o que el circuito aumente la corriente en la base, la corriente de colector ya no aumenta y el voltaje entre las terminales colector-emisor ya no disminuye. Entonces, este es un parámetro que me va a servir para revisar si está o no está en saturación. Este parámetro ahorita nos lo proporciona el problema, pero en realidad cuando conozcamos o sepamos qué transistor esté trabajando, debo de ir a la ficha técnica y conocerlo. Ahorita, después de hacer estos ejercicios, hacemos uno, digamos, un poquito más, pues práctico, que nos podamos topar en el día a día
ya con un transistor, con un modelo específico, y nos vamos a revisar las fichas técnicas porque pues es muy importante revisarlas, ¿sale? Entonces, dice determinar si el transistor se encuentra en saturación. Tenemos el voltaje colector emisor de saturación de 0.2, tenemos 3 volts en la fuente entre la base y el emisor, una resistencia limitadora de base de 10 kilo ohms, una ganancia de 50. Esta ganancia ahorita también nos la proporciona el problema. Si nosotros supiéramos cuál modelo es, también podríamos ir a determinarlo a la ficha técnica, que ya en los problemas posteriores es lo que vamos a estar haciendo. Y la resistencia de colector vale 1 kilo ohm y el voltaje entre el colector y el emisor pues vale 10 ohms. En la parte de abajo pongo las fórmulas que tenemos de acuerdo al análisis que hicimos, solamente como recordatorio. Recuerden que es preferible hacer el análisis. Si aquí me pusieran un motor, un LED, 4 LEDs, 4 resistencias, pues tengo que hacer el análisis eléctrico, no aplicaría directamente las fórmulas. Y pues es así como recordatorio para tenerlo ahí presente y poderlo realizar. Me espero a que me indiquen que ya lo anotaron para proceder a analizarlo. Ahí ya cambié la cámara, nomás déjenme la acomodo. Ahí está. Entonces, creo que ahí se ve completa la hoja. Voy a anotar también los datos del ejercicio junto con el circuito para irlo desarrollando. Entonces tenemos una BBB de 3 volts, una resistencia B de 10 kilo ohms, una RC de 1 kilo ohm, una VCC de 10 volts y como datos tengo una beta de 50 y un voltaje colector emisor de saturación que vale 0.2. Bien, entonces, miren, aquí hay dos maneras de revisar si el transistor ya está en saturación, ¿sale? Que básicamente, pues es hacer el análisis y obtener ahora como valor que desconozco el voltaje colector emisor. Si con las condiciones en las que está ahorita, ese voltaje colector emisor me da mayor a lo que me proporciona el fabricante o en este caso el problema, entonces mi transistor todavía puede disminuir ese valor de voltaje y quiere decir que no ha llegado a ese punto de saturación, es decir, que está en la región activa. Si el voltaje que yo calcule, así que en las condiciones con las que está, me da igual o menor que este voltaje, que ya me proporcionan el de 0.2, quiere decir que el transistor ya se saturó, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una manera de verlo. La otra es que
una vez que yo calcule también la corriente de colector aquí y lo multiplique por mi ganancia, pueda obtener una corriente de base. ¿De acuerdo? Esa corriente de base yo la puedo calcular de este otro lado, aquí. Y entonces, si la corriente de base que me da con la corriente que calculo con la beta y la corriente de colector que circula es menor que la corriente de base que está acá, pues quiere decir que no está saturado. Si esta que está de este lado es mayor, quiere decir que ya desde hace rato, pues ya se saturó. ¿Sí? Puedo hacerlo con la corriente de base. Bueno, incluso puedo hacer otra manera, con las corrientes de colector, que esa fue la primera, otra que no vimos. Si la corriente de colector que yo calcule es mayor a la corriente de colector utilizando este parámetro, entonces también puedo determinar si está o no en saturación. ¿Sí? O sea, con el mismo análisis podemos hacerlo de diferentes maneras. Lo más común es utilizar la corriente de colector o, en este caso, pues el voltaje colector-emisor que está relacionado. Entonces vamos a hacerlo para que lo vean ya con los datos. Entonces, lo primero es que yo puedo calcular la corriente de colector con este parámetro, porque me están dando que el voltaje colector emisor de saturación es 0.2, quiere decir que en ese punto todavía está dentro de las 3 regiones que tengo en mi transistor y todavía se respeta el que la corriente de colector sea beta veces la corriente de base. Entonces, la corriente de colector me puede servir como parámetro si yo utilizo este. De otra manera, yo puedo hacerlo sin utilizar este parámetro y compararlo. Entonces, a lo que me refiero es esto. Si nosotros hacemos el análisis de la malla, sabemos que va a circular en esta malla una corriente de colector. En esa corriente de colector, al hacer el análisis, pues yo obtengo que menos VCC más voltaje en RC más voltaje base emisor, colector emisor, debe ser igual a 0. Si yo lo estoy analizando en el punto en que se satura, entonces este parámetro sería el VCE de saturación, que es el que me están proporcionando. Por lo tanto, ese sí lo conozco. También conozco el voltaje de la fuente y lo que no conozco es la corriente de colector que se está dando bajo esa condición. Pero sí conozco que el voltaje de colector es R, IC por R. Entonces voy a despejar de aquí la corriente de colector. Entonces la corriente de colector es igual al VCC menos el voltaje colector emisor de saturación sobre la resistencia de colector. Si yo sustituyo, me quedaría que serían los 10 volts menos los 0.2 volts sobre 1 kilo ohm. ¿Eso cuánto me da? $9.8 miliamperes. Así es, 9.8 miliamperes. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que le aumente la corriente a la base, mi corriente en el colector ya no debe de pasar más de los 9.8 miliamperes. ¿De acuerdo? Entonces, ese punto es en el que ya no puedo seguir aumentando la corriente de colector y el voltaje colector emisor ya no puede disminuir más.
y ese punto es el que acabamos de calcular con este parámetro que nos dan y que como resultado circulan 9.8 miliamperes. No va a poder circular más. Ya sea que le aumente el voltaje en la base para que aumente la corriente, ya no va a aumentar la corriente de colector. O que disminuya la resistencia de base para que circule más corriente, aún así ya no va a poder circular más corriente en el colector porque ya llegó a ese punto de saturación. Es decir, si lo vemos en las gráficas de la línea de la recta de carga, estamos en el punto más alto que está del lado izquierdo de la gráfica, ¿sí? En de saturación. Bien, entonces esto lo hicimos calculando, bueno, aquí le voy a poner la nota, corriente de colector máxima de saturación, para que nos quede claro que esa es la corriente que estamos calculando ahorita en este momento. Lo que sigue es hacerlo como lo hicimos en el análisis del ejercicio, es decir, pues puedo calcular la corriente de colector. Si la corriente de colector que calcule con mi beta y mi malla que está en la base es menor, quiere decir que no se ha saturado el transistor. Pero si da mayor, quiere decir que ya esa relación de IC es igual a beta veces IB, pues ya no tiene sentido porque se saturó desde que la corriente de colector alcanzó los 9.8 miliamperes. Dicho esto, entonces vamos a analizar la malla de la base emisor, que es la que tenemos del lado izquierdo del circuito, y aquí voy a tener una IB. Si yo hago el análisis, o si nosotros hacemos el análisis ahí, voy a tener que menos el voltaje de la fuente, más el voltaje en la resistencia de base, más el voltaje base emisor, debe ser igual a 0. Y otra vez, si no nos indican otra cosa, el transistor es de silicio y por lo tanto el modelo eléctrico marca que entre la base y el emisor hay un diodo. Y si el diodo es de silicio, entonces lo vamos a proponer como 0.7 volts de polarización en directa. Entonces, aquí lo único que no conozco es la corriente de base. Entonces, la corriente de base va a ser igual al voltaje de la fuente menos el voltaje base emisor entre la resistencia de base. Estas serían los 3 volts menos 0.7 volts sobre 10 kiloohms. ¿Cuánto da? $230 microamperes. Ajá, da 230 microamperes, ¿sale? ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Para subir la hojita y continuar y que alcancen a ver todo. Creo que no, profe. Muy bien, entonces continuamos. Profe, yo Entonces, tengo sí. Bueno, es que ahorita alcancé a ver porque BCC era 0 volts hasta arriba. Bueno. No son 0 volts. BCC es 10, ¿verdad? 10. Ok, son 10, son los de la fuente. Sí. Sí, ya, pensé que era un 0. Gracias. Ajá. Sí, BCC son 10 volts. ¿Algo más? Bien, entonces, de esta manera sabemos que hay 230 microamperes circulando en la base
y si aún no se satura o si está en el punto de saturación, sabemos que la corriente de colector es beta veces la corriente de base. Entonces, si al hacer esto me da una corriente igual o menor que la que calculé ya estando saturado, pues entonces sabré si está en saturación o si está en la región activa, ¿verdad? Entonces, esto va a ser igual a 50 por 230 microamperes. ¿Cuánto da? $11.5 miliamperes. Así es, da 11.5 miliamperes. Nos dio más que cuando ya debería estar saturado, ¿sí? Donde ya el transistor ni puede aumentar más la corriente de colector, ni puede disminuir más el voltaje colector emisor, ¿sale? Entonces, si esta relación todavía existiera o todavía se respetara, que aún no llegara al punto de saturación o que estuviera ahí, nos estaría dando 11.5 en corriente de colector. Pero, como sabemos que la corriente de colector máxima que puede circular debido al voltaje colector emisor de saturación que se provoca para este instante es de 9.8 y esta de 11.5, pues entonces podríamos decir que la corriente que circula en la base pues es más que suficiente como para dejar al transistor en saturación. Es decir, necesitaría para estar en región activa menos corriente de la que se tiene aquí. Incluso todavía si disminuye un poquito la corriente en la base, pudiera hacer que la corriente calculada me dé todavía más que 9.8 y aún así seguir con el transistor saturado. Entonces, básicamente lo que vamos a poner aquí es que como la corriente de colector que calculamos es mayor o igual a la corriente de colector cuando ya está saturado, le voy a poner y corriente de colector saturada, que fue la que calculamos aquí. Entonces, por lo tanto, el transistor está en saturación. Si nos hubiera dado menor, entonces estaría en la región activa, estaría incrementándose como se incrementa ahí en la recta de carga, ¿sale? Entonces, esta es la forma que para mí es más sencilla, rápida y fácil de verificar si el transistor está o no saturado, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la que vamos a ver y así lo vamos a resolver para los demás problemas. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Sí, profe. Yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Cómo sabríamos si el transistor está en la región de ruptura? Si la corriente, bueno, el voltaje que hay entre el colector y el emisor es más pequeño que el voltaje colector emisor de saturación. Ya estaríamos ahí pues llevándolo a unos límites. La otra es que yo le esté aplicando voltaje de más... perdón, bueno, déjame... aquí. Ahí ya se ve todo el circuito. Entonces, si yo con estas condiciones ya está saturado y yo sigo incrementando el voltaje en la fuente, vamos a suponer que lo incremento a 20 volts, ¿verdad? Aquí hay punto 2. Según la ley de voltajes de Kirchhoff que acabamos de calcular, así con 10 volts y los punto 2 de saturación, ¿cuánto voltaje estaría consumiendo la resistencia? 9.8, ¿verdad? Volts. 10 menos 9.8 menos punto 2, pues me dan 0, que es el equilibrio en la malla. Si yo empiezo a ponerle más voltaje a la fuente,
¿para dónde crees que se distribuye ese voltaje extra? ¿Para el transistor? Se va tanto a la resistencia como al transistor, a la unión, a las terminales colector-emisor. Y entonces, de acuerdo a la región de ruptura, si tienes ahí a la mano la gráfica, si no ahorita la comparto la diapositiva para que lo observemos. Sí, aquí lo tengo. Bueno, ya la puse aquí en pantalla de todos modos. Entonces, bueno, esta sería aquí, en la primera, la más básica. Entonces, al ir aumentando la corriente, el voltaje en el colector, pues a final de cuentas lo debe de absorber la resistencia y el colector emisor. Entonces, voy a llegar a un punto donde, aunque si yo le subo aquí a 11, a 12, pues ya no va a circular más corriente, pero lo va a estar absorbiendo en las terminales colector-emisor, ¿sí? Si yo le sigo subiendo, voy a llegar al voltaje colector-emisor máximo. O sea, va a estar, digamos, trabajando a marchas forzadas. O sea, sí va a estar circulando la corriente de colector, pero ya me habré pasado del punto de saturación donde trabaja libre, digamos, donde trabaja normal. Lo que voy a estar haciendo es irme hacia la derecha. O sea, le voy a estar aumentando el voltaje colector-emisor. Lo que va a pasar ahí es que pues va a necesitar un disipador o va a necesitar liberar energía, porque al final de cuentas, si está circulando una corriente y está presente un voltaje, pues va a provocar calor. Y ese parámetro, el voltaje colector emisor máximo, me lo debe de dar el fabricante. Entonces yo debo de saber cuál es. Si de ahí en adelante a lo que me dice el fabricante, yo sigo aumentando el voltaje en el colector, pues va a seguir aumentando el voltaje entre el colector y el emisor hasta llegar al punto de la derecha de la gráfica, al lado del punto D, que pues es el punto de ruptura. ¿Sale? Eso es lo que provocaría que yo me pudiera pasar al punto de ruptura. Y lo bueno que lo preguntas, porque realmente no saben qué tan común es que por no hacer cálculos o por no saber o por solamente moverle, muchas veces así se dañan las cosas porque pasan al punto de ruptura, digamos que de manera inconsciente sin saberlo. ¿A qué me refiero? Miren, igual la vez pasada yo les mencionaba que muchas veces quieren, no sé, arrancar o que gire un motorcito y entonces van y ven videos, ¿cómo arrancar un motor con transistor? Y pues ahí dicen, no, yo tengo este motor de 9 volts, de 200 miliamperes y este transistor, y pues yo vi que le ponen una resistencia de 1 kilo en la base, le ponen 10 volts a la fuente del colector y 5 a la de la base, y me funciona. Pues sí funciona, a lo mejor sí va a estar arrancando, pero no sabemos bajo qué condiciones, si está saturado, si está en la región activa, si está de más, ¿verdad? O sea, no estamos viendo cómo se comportan las uniones ni las terminales del transistor. Cuando ustedes lo arman, pues resulta que ni es el mismo transistor, solamente coincide que tienen la resistencia de 1 kilo y ni siquiera es el mismo motor, y lo ponen y ven que funciona. Dicen, mira, pues sí jala con la de 1 kilo, y se van con eso. Luego empiezan a notar que el motor como que no gira tan rápido, ¿verdad? Eso es digamos que lo notan, no, es que quiero que gire más, como que yo me acuerdo que si lo pongo directo con la fuente, gira más. Entonces, intuitivamente, ¿qué crees que hace la mayoría para aumentar el voltaje y a su vez aumentar la velocidad de giro en el motor? Esa es pregunta, ¿qué creen que hace la mayoría? ¿Lo conectan directo o le bajan la resistencia? Bueno, no directo, porque pues, lo que queremos es que se mueva con el transistor. Ya está en el transistor, ya estando ahí, ¿qué es lo que creen que ustedes que sea lo más común que haga la gente en general para que le llegue más voltaje al motor? La otra es de la resistencia de base, pues eso sería lo correcto, pero desgraciadamente lo común
es que le empiezan a aumentar el voltaje de la fuente. Como ahí es donde está conectada una de las terminales del motor, dicen, pues le aumento aquí el voltaje para que gire más. Y resulta que no gira más, o muy poquito extra a lo que ya tenían. Pero aquí le dieron 15, 20 volts, y si su motorcito era de 9, ¿dónde están los demás? Están aquí en el transistor y le siguen moviendo. Y nada más porque las fuentes de ahí en el laboratorio llegan a 30, si no le seguirían subiendo. Entonces, los 9 que consume aquí y los 30 que hay acá, ¿cuánto hay en el transistor? Hay 21. Y si esos 21 ya no los puede soportar el transistor, lo podemos pasar a la región de ruptura. Y aunque subimos esa cantidad de voltaje, seguimos sin poder aumentarle la velocidad al motor. ¿Por qué? Porque el punto de saturación al cual estoy trabajando ya pasó hace mucho. Lo que estoy haciendo es forzándolo. Entonces, lo que debería de hacerse es no aumentar el voltaje en la malla del colector, sino revisar o hacer el cálculo de la resistencia de base de tal manera que con el voltaje que me proporciona la fuente de la base pueda circular la cantidad de corriente necesaria para que el voltaje entre las terminales colector-emisor sea el mínimo, o sea, el de colector-emisor de saturación, de tal manera que el transistor le llegue todo el voltaje de la fuente con toda la corriente que debe de consumir y sin necesidad de que se esté calentando el motor y muy alejado de la región de ruptura. ¿Sale? Entonces, recuerden que esto es más o menos así como cuando programan. El hecho de que un programa compile no significa que funcione bien, ¿verdad? Nada más significa que no tenemos errores de escritura. Aquí igual, cuando conectan algo y aparentemente el motor gira, pues eso no significa que esté bien, nada más significa que el transistor está trabajando en una de sus regiones. Todo depende de qué es lo que quiera lograr con ese transistor, es lo que debo de revisar o hacer o calcular, ¿sí? No sé si con eso queda un poquito más clara la duda. Sí, profe. Gracias. ¿Algo más? No, de nada. ¿Algo más? Que igual vamos a hacer algunos ejemplos así con motores, LEDs, relevadores, que es lo más común que utilizan. ¿Alguna duda o pregunta? Profe, perdón, ¿de dónde salió el valor de beta? Igual a 50. Del problema. Cuando les pedí Ah, que lo anotaran, ahí decía. no vi esa parte, nomás vi la parte del voltaje de saturación. Bueno, gracias. Está en el propio circuito. Ah, ok. Sí, ese ya no lo dan, el dato. Profe, ¿Dónde? entonces siempre que el voltaje, bueno, perdón, que la corriente de la malla de la base sea menor que el del otro del colector, siempre que la corriente de la base sea menor que la del colector, va a ser antes de la saturación. Cuando ya es igual es porque ya entró o va a estar en la saturación. No. Recuerda que la corriente de base siempre es beta veces la corriente de colector hasta el punto de saturación. Si la corriente de base es igual a la del colector, pues no, el transistor ya tiene mucho que dejó de existir. Ah, ok. No, la corriente de base tiene que ser la suficiente como para hacer que mi transistor pueda ir a corte, región activa o saturación. La que estamos comparando son las corrientes de colector, no la de la base con la de colector. Ok. Si la corriente de base es igual a la de colector, quiere decir que pues, ya desde hace mucho se saturó. O sea, ya no están regidos por la condición de que corriente de colector es beta veces la corriente de base. Entonces le estoy poniendo corriente de más al diodo que está entre la base y el emisor. Y ya también vimos que pues, si nosotros le ponemos corriente de más, pues también lo podemos llevar al punto de ruptura al diodo, ¿verdad? Entonces también se va a dañar el transistor. ¿Sí? ¿Sí era eso?
Sí, pero bueno, aquí yo me equivoqué, pero sí, ya entendí. Sí, ok. ¿Algo más? Si no, para pasar con otro ejercicio. Y nada más para lo de la beta, aquí está, aquí no la dan, en el propio circuito está la ganancia. Ok, no la había visto igual. Gracias, profe. Sí. Si no hay algo más, entonces hacemos otro ejercicio. Básicamente es el mismo, no se crean, déjenme checar. Aquí tenía otro. No, sí, de una vez para irnos a ver el de la. No, si hacemos, aquí nada más cambien que la beta, ese no lo tengo acá en digital, no sé por qué. Según yo sí los tenía. Déjenme revisar si no los cambié. No. Bien, entonces anoten el mismo enunciado, nada más que la beta es de 150. Ahorita yo la modifico. O sea, hagan sus notas con igual. Déjenme lo modifico para hacerlo. O sea, voy a ponerle otras condiciones al mismo transistor. O sea, tiene ahorita otra ganancia y vamos a ver si sigue en saturación o está en la región activa. Sí, o sea, para que vean que el mismo transistor puede trabajar de diferentes maneras de acuerdo a lo que necesitamos o le pongamos. Entonces, déjenme lo voy corrigiendo. Y ahorita se los muestro porque el otro ya necesitamos la ficha técnica. Entonces, déjenme le pongo de una vez. Listo, así quedaría el ejercicio. Sigue siendo el voltaje colector emisor de saturación 0.2, pero le cambié la beta, ¿sale? La beta vale 150. ¿Y qué más? No se crean, no sé dónde lo dejé. No, déjenme, le cambio los otros parámetros, porque si no, voy a estar haciendo aquí un merquetengue entre uno y otro. Ahora vale. Vale 6.8 kilos. Y este vale 1.5 volts. .5, 6.8, la ganancia. ¿Cómo acá son?
180. Y acá serían 12 volts. Ahora sí. No sé por qué no lo tenía aquí. Listo. Entonces, ahora sí. Voltaje colector emisor de saturación, punto 2. Tengo 180 ohms. Un voltaje colector de la malla de colector de 12 volts en la fuente. Mi ganancia es 125. La resistencia de base 6.8 kilo ohms. Y el voltaje en la base 1.5 volts. ¿Sale? Ahora sí, anótenlo por favor. Y es el que vamos a realizar. Tengo voltaje en la malla de la base 1.5 volts. El de colector son 12. Una resistencia de colector de 180. Una resistencia de base de 6.8 kilo ohms. Y una beta de 125 y un voltaje colector emisor de saturación de 0.2. Entonces, igual vamos a calcular la corriente de colector en saturación para saber cuál es el límite o lo máximo que puede valer mi corriente de colector bajo estas condiciones, sabiendo que en esas condiciones ya no puede ni aumentar la corriente de colector ni disminuir el voltaje colector emisor de saturación. Entonces, pues igual tenemos que el voltaje de la fuente el voltaje en la resistencia del colector más el voltaje entre el colector y el emisor es igual a 0. Y de aquí lo único que no conozco pues es la corriente que circula, ¿sí? La corriente de colector. Entonces la corriente de colector de saturación, porque voy a utilizar el parámetro de saturación, va a ser igual al voltaje de la fuente menos el voltaje colector emisor de saturación sobre la resistencia de colector, que para este caso son 12 volts menos 0.2 volts entre 180 ohms. Por lo tanto, la corriente de colector de saturación, ¿cuánto da? $65.555 miliamperes. Así es, da 65. Yo tengo 556, yo creo que por el redondeo de la cuarta decimal, pero está bien. Miliamperes. Quiere decir que para que este transistor yo determine que esté en saturación, pueden llegar a circular hasta 65.556 miliamperes en la malla de colector. Entonces voy a verificar si con la corriente de base que está circulando ahorita y mi ganancia alcanzo esta corriente. Si está igual o más, quiere decir que pues sí está saturado, pero si me da de menos, quiere decir que no está saturado. Entonces vamos a calcularlo. Recuerden, primero calculamos la corriente de base con estas condiciones que hay en la malla del lado izquierdo. Entonces menos el voltaje de la fuente más el voltaje en la resistencia de base, más el voltaje entre la base y el emisor, debe ser 0. Recuerden que no nos dicen otra cosa, por lo tanto el diodo que está, el material es silicio, y que el diodo que está en el modelo eléctrico para alcanzar su voltaje de polarización, pues lo tomamos como 0.7. Entonces, tenemos que la corriente que la corriente de base
va a ser igual al voltaje de la fuente menos el voltaje base emisor sobre la resistencia de base. En este caso son 1.5 volts menos 0.7 volts sobre la resistencia de base, que son 6.8 kilo ohms. ¿Cuánto da eso? Son 117.64 microamperes. Ajá. Son 117.64. ¿Ya no hay otra decimal? 64.7. Ajá. Microamperes. Entonces, con esta corriente de base que está circulando en la malla, vamos a calcular cuál es la corriente que circula en el colector, suponiendo que la relación de que la corriente de colector es beta veces la corriente de base sigue estando presente en ese transistor. Entonces, la corriente de colector va a ser igual a beta veces la corriente de base. Esto será igual a los 125 que multiplica a los 117.647 microamperes. ¿Cuánto da esa corriente de colector? ¿14.71? Ajá. ¿Miliamper? Así es, 14.71 ¿qué? ¿Miliamp? No, o sea, recuerden que siempre vamos a utilizar 3 decimales. Es que 706. a mí me da 14.705 miliamperes. Bueno, 705.8. 706, así es. 14.706. Y estos son miliamperes. ¿Sale? Por lo tanto, yo voy a hacer la comparativa. Mi transistor, con las condiciones de saturación que me dicen que el voltaje colector emisor puede llegar hasta 0.2, pudieran llegar a circular en ese instante, o sea, en el instante de la saturación, hasta 65 miliamperes. Pero con lo que tengo en la base, que son 117.647 microamperes, únicamente van a circular 14.706. Por lo tanto, pues falta mucho para que se sature. Entonces de aquí podemos decir que la corriente de colector de saturación pues es mayor a la corriente de colector. ¿Sí? Hay veces que lo expresan al revés, pero es exactamente lo mismo, que la corriente de colector pues es menor a la corriente de colector en saturación. En ambos casos no es exactamente lo mismo. Ahí podemos decir que el transistor no está saturado, pero como si hay circulación de corriente, lo podemos decir que está en la región activa. Está en la región activa. ¿Sale? O sea, sí hay circulación de corriente, pero todavía no llega a lo máximo que puede llegar a tener. Por lo tanto, no está saturado y sí está en la región activa. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas hasta ahí?
No, profe. Bien, entonces vamos les voy a compartir la diapositiva, van a anotar el otro problema, y en el otro problema sí ya viene un transistor en específico. Entonces vamos a ir a revisar la ficha técnica para ver qué parámetros y cómo obtener esos parámetros a través de la ficha. Entonces les comparto otra vez las diapositivas. Aquí están. Oiga, profe. Mande. ¿La región de saturación no va antes de la región activa? Sí. No. Bueno, es que no sé a qué te refieres con antes. En la gráfica, porque va subiendo la gráfica, ¿no? Y luego se va como un poco más recta, más horizontal. Entonces, pues aquí en mis apuntes tengo que la región de saturación es mientras va subiendo, y luego la región activa es cuando ya va más horizontal. ¿Sí? ¿Y cómo sacamos que no está en saturación si tiene menor corriente? Pues por eso, porque todavía no llega a lo máximo que pueda circular en el colector, todavía no se satura. O sea, cuando está saturado, en este problema que vimos, debe de llegar a los 65.556 miliamperes. Porque en ese punto el voltaje, aquí está, el voltaje que hay entre sus terminales colector-emisor ya es el más pequeño que puede haber, que es de 0.2 volts. De hecho, ahí me faltó la V. Volts. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. O sea, la condición para que se sature es que esté presente entre esas terminales colector-emisor 0.2 volts. Entonces, si llegara a tener presente ese voltaje, ¿qué va a pasar? A ver, entonces por eso calculamos la corriente de colector si es que estuviera saturado. Entonces, por eso es VCC menos voltaje colector-emisor de saturación. O sea, estoy viendo cuánta corriente puede pasar en la malla del colector cuando está saturado, y obtuvimos los 65.556 miliamperes. Eso es lo máximo que va a circular en ese transistor con estas condiciones. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a ver si realmente cuánto está circulando. O sea, no sabe, eso es la condición. Los 65 es que hasta ahí va a llegar. Ya aunque le suba corriente a la base, ya no va a haber más de 65.556 miliamperes, ni el voltaje colector emisor de saturación va a ser menor a 0.2. Ya no se puede. Entonces, vamos a ver qué ocurre realmente. Lo que está en la malla de la base me arroja que la corriente de base sea 117 y cacho microamperes. Con esa corriente voy a obtener beta veces esa corriente en el colector. Entonces da 14.7 miliamperes. Por lo tanto, me faltan más de 50 miliamperes para llegar a la corriente máxima que pueda llegar a circular en ese transistor y que se sature. Es decir, bajo este esquema, yo todavía puedo hacer que la corriente en la base, aumentarla. ¿Cómo le puedo hacer? Ya vimos que son dos maneras. O le bajo la resistencia o le subo al voltaje para que provoque una mayor cantidad de corriente. Es decir, todavía me falta provocar mayor cantidad de corriente en la base para que este transistor alcance los 65.5 miliamperes y asegurar o decir que sí está saturado. Entonces, por eso es que comparamos las corrientes, la que está circulando con la que debería de estar en el punto de saturación. Y eso es precisamente lo que indica la recta de carga. Ahí no sé en cuál lo estés viendo, pues digo, no sé a qué te refieres con que esté antes o después. Es que
Bueno, en la recta de carga yo veo que... A ver, déjame la comparto para Ajá. irlo viendo. ¿Sí la están viendo? No. No me marca la... No me deja compartirlo. Está raro. A ver. Otra vez, déjenme lo pongo. Aquí está. Ahora sí ya. Sí, profe. Déjame pongo la recta de carga. Aquí está. Entonces ahora sí, a ver aquí, no sé a qué te refieres con que está antes o después o cómo lo veas. Bueno, esta gráfica no sería como equivalente a las anteriores de Sí, las pues es igual. curvas características, Sí, es igual. porque, bueno, aquí como que lo tengo marcado. Ya ve de el punto de saturación. Entonces ahí baja una línea punteada. Ajá. Y según lo que tengo apuntado, entre lo que sería como el eje de IC Ajá. y la línea punteada, esa sería la región de saturación. Sí. Y desde el punto de saturación pues en adelante, ¿no? Hasta la ruptura, sería lo No, que hasta es el corte. Hasta la región de corte. Y ahí sería la región activa. Toda esta es la región activa, toda esta. Ajá. Entonces, creo que ya entendí, profe. Creo que ya entendí. Es que yo me preguntaba cómo sería que está en la región activa si todavía no ha subido hasta el punto de saturación. Pero Ahí está, ahí mismo está la respuesta. Porque todavía está en la región activa, todavía no llega al punto de saturación. sí, ya. Ok. Sí. Ya. Sí. Ok. Gracias, profe. Sí, de nada. ¿Alguien más o algo más? Yo no sé si lo mencionó, profe, creo que sí, pero ¿qué pasa si sobrepasa esa saturación? Sí, sí lo mencioné. Pues depende de qué estés haciendo para que pase el punto de saturación. Hablamos que si yo empiezo a subirle el voltaje a la fuente del colector, pues el voltaje se va a ir a las terminales colector-emisor y precisamente puedo llegar acá. O sea, cuanto le voy incrementando el voltaje a la fuente, lo que voy a hacer es que el voltaje entre el colector emisor, en lugar de ser lo más pequeño que se pueda, o sea, que sea el de saturación, lo voy a ir aumentando, hasta llegar al límite que me da el fabricante, que es el voltaje colector emisor máximo. Si le sigo subiendo el voltaje a la fuente del colector, puedo pasarme de ese voltaje máximo e irme a la ruptura. Si lo hago a través de manipular la corriente en la base, pues yo empiezo a aumentar la corriente de la base de tal manera que si yo le aumento a la corriente de base, va a ir aumentando la corriente en el colector y al mismo tiempo que aumenta la corriente de colector, el voltaje colector-emisor se va acercando al voltaje colector-emisor de saturación. ¿Sí? Hasta ahí no hay ningún problema. ¿Qué pasa si yo sigo aumentándole corriente a la base? Eso significa que le estoy aumentando corriente a cuál malla, a la base emisor. ¿Y qué hay en esa malla? Un diodo. Y como un diodo como tal, recuerden que ya cuando se polariza en directa, pues igual, yo puedo hacer que circule corriente. ¿Cuándo? Pues hasta que lo que el fabricante me marque. Si yo le sigo aumentando la corriente a la base, pues va a llegar un momento en que no soporte esa cantidad de energía o corriente en el diodo, y pues también pase a la región de ruptura, pero del diodo, ¿verdad? Y también se daña el transistor. Y sí, se los acabo de decir. Sí, ya me quedó un poco más claro, profe.
O sea, digamos que si tienes ahí un LED, pues digamos que es lo que nos podemos imaginar todos, y tú tienes este circuito, no con estos datos, ¿verdad? Pero este circuito, y le pones, supongamos que tu diodito es una tira LED, 12 volts, 1 ampere, por decir algo. Entonces, tú debes de calcular las condiciones para las cuales circule 1 ampere en el colector y que le queden 12 volts a tu tira de LED. Entonces, si llegara ya al punto de saturación, entre el colector y el emisor habría un voltaje muy pequeñito, que es el equivalente al voltaje colector-emisor de saturación, y no se calentaría tu transistor. Pero si tú empiezas a subirle el voltaje a la fuente del colector, tu tira LED sigue necesitando 12 volts a 1 ampere. Entonces, supongamos que el voltaje ya va en 30. ¿Cuánto hay en la tira LED? 12. Entonces, ¿cuánto va a haber acá? Pues 18. Y entonces ya te vas a ir acercando a que el voltaje se acerque al voltaje máximo que soporte aquí, a este voltaje máximo que llega a llegar a que es lo mismo, aquí está, máximo, y pues pueda llegar a la ruptura. Si tú le empiezas a bajar la intensidad a ese diodito, a esta fuente, pues no le van a llegar los 12, le van a llegar menos. Entonces vas a estar trabajando en la región activa y pues vas a estar manipulando o cambiando la corriente que circula acá. La otra manera también es que ahora manipules el lado de la base. Recuerden que la base es como la llave. Si tengo corriente de base igual a 0, estoy en corte. Si tengo corriente de base en aumento, pues voy aumentando la cantidad de corriente que pasa en el colector hasta llegar al punto de saturación, y a partir de ahí pues ya no vale la pena ni aumentarle el voltaje a la fuente del colector ni aumentar la corriente de base. Esas serían las condiciones ideales para que no esté sufriendo mi transistor o no esté disipando energía de más. ¿Sí? No sé si quedó contestada la pregunta, ya no me dijeron nada. Sí, ya me quedó claro, profe. Bien, entonces van a anotar el siguiente ejercicio, que sería el 3. Se determinar si el transistor del siguiente circuito se encuentra en saturación. Supongamos que la corriente de colector que necesito es de 100 miliamperes. Es decir, yo estoy poniendo ese punto en la recta de carga. O sea, si nos vamos a la gráfica, ahorita me regreso a que lo anoten, yo le estoy indicando que quiero que mi punto de saturación sean 100 miliamperes, ¿sale? Entonces, ese es el punto. El transistor es el 2N2222A, un voltaje en la fuente del colector de 10 volts, una resistencia de 1 kilo ohm, una resistencia en la base de 10 kilo ohms y un voltaje de 3 volts. Entonces, lo que vamos a hacer es revisar la ficha técnica, sacar el voltaje colector emisor de saturación para ver si así como está saturado, ¿de acuerdo? Y también hay que ir a sacar la ganancia y determinar si está o no está saturado, ¿de acuerdo? Entonces anoten el problema y pues ya no, en la parte de las preguntas se acabó la sesión. Entonces nos conectamos el miércoles partiendo de este problema, buscando en la ficha técnica los valores que necesitamos, que son la beta, o sea, la ganancia, y el voltaje colector emisor de saturación. Entonces, pues si no hay otra cosa, nos vemos. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos. De nada. Gracias, profe. De nada, nos vemos. Nos vemos. Hasta luego.
Ustedes me dicen cuando ya lo anoten para colgar, ¿eh? Si a alguien le falta, nomás me lo indica. Bueno, nadie me dijo nada, entonces supongo que ya lo anotaron. Dejo de compartir y pues colgamos. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, nos vemos.